Debe de ser nuestra vida, ¿no? ¿Cómo debe de ser nuestro andar? Si queremos empezar un año y terminarlo con bendiciones, aquí Dios nos da, Dios a través del rey David nos da una clave bien poderosa. Dice en el versículo 1, dice: Dios mío, que vives en el monte Sión, en las alturas, ¿no? Tú mereces nuestras alabanzas, mereces que te cumplamos las promesas que te hacemos. La Biblia claramente dice que no prometas a Dios porque tú no vas a cumplir, que no hagas promesas, ¿no? Y una de las cosas que uno hace cuando inicia el año es promesas. Te haces promesas personales, promesas del trabajo, de la familia, y empiezas a decir: ay, mi promesa es, o mi propósito de año es bajar de peso, ¿no? Mi propósito de año es cambiar de carro, mi propósito de año es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas son promesas que todo mundo hace. Pero estas promesas para nosotros tienen que ser diferentes. Primeramente, no debemos de prometer lo que no podemos cumplir. Así de sencillo. Es mejor pedirle a Dios ayuda y decirle: Señor, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a comprar aquello, ayúdame, Señor, a tener una mejor vida. Y de eso se trata este salmo, ¿no? Y una de las cosas que habla el primer versículo es que dice que Dios es reconocer a Dios y dónde vive. La oración que Jesús nos dejó como ejemplo es el Padre Nuestro. ¿Y cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y empieza que estás en el cielo. Dios mío que vives en el monte Sión. Dios mío que estás en el cielo. Primeramente debemos de reconocer la grandeza de nuestro Dios. Debemos de reconocer que Dios es el único Dios verdadero, que Dios está en el cielo. Eso es algo que nosotros debemos de hacer siempre. Yo reconozco a Dios, y al reconocer a Dios, reconozco que Él me hizo, que Él me creó, que Él me formó. Y que la vida que tengo, como decía el hermano Luis hace rato, la vida que tienes es porque Dios te la dio. Pero hay gente que ni eso reconoce, hermanos. La gente puede reconocer que su papá y mamá, puede reconocer miles de cosas, pero nunca reconocen a Dios. Entonces, si a mí la palabra me está diciendo, en el libro de Mateo, capítulo 6, tienes por ahí el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9, ahí viene el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, es porque Dios está en el cielo. ¿Mateo qué? Mateo 6, versículo 9. Dice: ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Así es, nosotros debemos de orar así. Primeramente es reconocer a Dios y dónde está. Y el rey David lo hacía en este salmo: Dios mío, que vives en el cielo, en el monte de Sión. Tú mereces nuestras alabanzas, Dios merece ser exaltado, ser glorificado. El agradecimiento viene de parte de nosotros hacia Dios, tiene que ser así. Entonces, dice, mereces que te cumplamos las promesas que te hacemos. Si yo le hago una promesa a Dios, mi primer promesa a Dios es un pacto que hacemos. Cuando tú recibes a Jesús, haces un pacto. Estás recibiendo a Dios, estás pactando con Dios. Y la palabra dice que Dios no quebranta su pacto con nosotros, pero nosotros sí quebrantamos el pacto con Dios a cada instante. Nuestro pacto es un pacto de fidelidad con Dios. Cuando no has recibido a Jesús, pues tu pacto lo haces con el mundo, lo haces a lo mejor con la mujer, con el hombre que te casaste, o haces un pacto de amistad, y es muy común cuando eres chamaco, ¿no? Pactos de amistad, ¿no? Pero el pacto de pactos es cuando haces tu oración de fe y le recibes como Dios a Jesús en tu corazón. Y eso debe de ser un pacto de fidelidad que nosotros nunca debemos de quebrantar. Si yo estoy recibiendo a Jesús, yo tengo que cumplir ese pacto, un pacto de fidelidad. Y yo tengo que cumplir a Dios todas las promesas que yo le haga. Porque sí somos muy buenos para prometer. Ay, Señor, mira, si tú me salvas de esta, te prometo que no voy a volver a tomar, Señor, si me libras de este accidente. La gente que toma, ¿no? Ay, Señor, si tú me permites llegar con bien,
a ese lugar, te prometo, y empiezas a prometer y a prometer y a prometer. Y luego sale esa frase muy célebre de los políticos que prometer no empobrece, ¿no? Porque la usan en el mundo, pero no, hermanos, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Yo tengo que cuidar eso, entonces es bien importante, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 2 y 3. Ahí Dice, mismo, ¿no? ahí mismo, ahí estamos en el Salmo 65. Tú escuchas nuestra oración, estamos cansados de pecar. Por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. San Juan 9:31. Te voy a estar dando la cita, ¿no? San Juan 9:31, para no salirme de aquí. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que adoran y lo obedecen. Dios no escucha a los pecadores, pero si te arrepientes, Dios va a escuchar tu oración. Tú escuchas nuestra oración. Estamos cansados de pecar. Es una persona que ya se arrepintió de pecar. Por eso acudo a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. Entonces, hermanos, si Dios no escucha a los pecadores, para que Dios me escuche, yo tengo que dejar de pecar. Yo tengo que cumplir mi pacto de obediencia con Dios, de fidelidad. Yo tengo que hacer lo que Dios me está mandando. Porque dice también en Hechos 3:19, volveos al Señor, arrepentíos, dice algo así, y vendrán tiempos de refrigerio. Hechos 3:19, ¿cómo dice? Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y vendrán de la presencia del Señor, dice más adelante, tiempos de refrigerio. Entonces, así si que yo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios va a traer ese descanso a nuestra vida, esa frescura a nuestra vida, porque el infierno es fuego que quema, que consume, que devora. Pero el fuego del Espíritu es diferente. Entonces yo tengo que arrepentirme y tengo que dejar de pecar para que Dios escuche. Entonces yo me arrepiento y dejo de pecar, va a pasar esto. Tú escuchas nuestra oración. Estamos cansados de pecar, por eso acudimos a ti. Nuestros pecados nos dominan, pero tú nos perdonas. El Padre nuestro dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es algo muy parecido cuando estás esa oración del Padre nuestro. Dice en el versículo 4, ¿qué bendición reciben los que viven cerca de ti? Los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento. Algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que siempre están en tu presencia, los que viven en tu mismo templo, los que se congregan, los que quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos? Cuando vas y recibes adelante y recibes, apenas que dice que no dejando de congregarnos como algunos lo hacen por costumbre. Entonces, cuando tú te congregas, recibes el alimento y estás satisfecho. Entonces, por ejemplo, ahorita desde cuando nosotros no nos reunimos aquí. Ya me hacía falta a mí, la verdad. Pero podían haberse reunido ustedes solas, pero fueron las pachangas. Y luego la reina se fue a despedirla del año y la Navidad. Y yo esperaba que ustedes llegaran por allá. Dije, ¿cómo no viene la Marce? ¿Cómo no viene Rosa? Andábamos en Marco. Los frillazos y con unas toses. Sí, no, nosotros sabíamos. Pero hermana, sí, pues yo sé que fueron días de asueto y de cómo, pero si hubiera venido el Señor en esos días. Tenemos un encuentro en abril, la Semana Santa. Jueves, viernes y sábado. Yo también traigo. Qué padre. Para acampar en la playa y tener culto en la tarde en la iglesia. Ay, qué bonito. Los que quieran acampar en la iglesia o los que quieran hospedarse con hermanos de ahí de la... Sí, queremos hacer eso. Ay, qué bonito. Para que se venga la iglesia de aquí, la iglesia de La Paz, y tener invitados. Tres predicaciones, 6 predicaciones. Sí, entonces es un mandamiento de parte de Dios. Eso es algo que trae bendición a tu vida, porque estás obedeciendo la palabra. Dice, quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos, porque Dios tiene alimento en su casa. Bueno.
Versículo 5. No, es que lo estoy hablando que anda mojando. Es que lo tiene que estar observando. Ajá. Porque Que lo digo que no se moje, le digo. nuestro Dios y Salvador, nuestro Dios y Salvador, tú nos respondes dándonos la victoria. Gente de pueblos lejanos ponen en ti su confianza. Así hacen los que viven más allá del mar. Romanos 8:37. Antes, en todas las cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, tú nos respondes dándonos la victoria. Dios nos hace más que vencedores. Con Él somos más que vencedores. Y dice, gente de pueblos lejanos pone en ti su confianza, así hacen los que viven más allá del mar. O sea, hay mucha gente en todo el mundo que tiene depositada su confianza en Dios. Y Él nos da la victoria. Amén. Dice su palabra que Él no defrauda a aquel que en Él confía. Entonces, si nosotros depositamos la confianza en Dios, Él no nos va a defraudar. Y aparte nos hace vencedores, porque Él es vencedor, Él venció en la cruz y Él nos dio esa victoria a nosotros. Entonces, ayúdanos a vencer tentaciones el Señor, ¿no? Entonces Él nos da esa fuerza para nosotros vencer. Líbranos de caer en la tentación, dice la palabra. Él nos libra. Entonces, teniendo a Jesús, nosotros lo tenemos todo. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23, y nada me faltará. Entonces, si yo tengo al Señor, no tengo escasez de nada. Amén. Yo lo tengo Bendito sea. todo. Solamente necesito creer. Porque cuando no creemos es cuando vienen las luchas y las pruebas, pues. Viene el engaño del diablo, nos hace creer que estamos solos, que no la vamos a armar. Pero no, Dios es nuestro vencedor por excelencia. Él venció en la cruz del Calvario. Él nos entregó la victoria a nosotros. El versículo 6 dice, tú con tu poder y tu fuerza formaste las montañas. En Génesis habla de la creación, de las creaciones de Dios. Lo estuvimos viendo. Sí. No necesito leer todo Génesis, pero sabemos que con el poder de su boca Dios lo hizo todo. Entonces, con su poder tú formaste las montañas, dice. Aquí nomás menciona las montañas, pero Dios lo creó todo. Dios es un Dios creativo. Él nos creó a nosotros y nos dio vida. Entonces, es reconocer. Yo tengo que decirle, Señor, tú hiciste los cielos, la tierra, o sea, tú me creaste, y no nosotros a nosotros mismos. Yo tengo que recordar eso todos los días. La autosuficiencia, hermanos, es idolatría y es algo que Dios aborrece. Entonces, yo en mi vida, yo no puedo ser autosuficiente. Yo tengo que depender de Dios. Yo tengo que reconocer que lo que tengo, lo tengo por la misericordia de Dios. Yo tengo que saber que el aire que respiro me lo da el Señor. Porque la autosuficiencia, hermanos, es algo que no debe de estar en nosotros. Entonces yo tengo que reconocer eso en mi vida. Si yo nunca olvido eso, hermanos, yo voy a poder estar siempre confiado en Dios y esperando en Dios. Cuando yo sé que todo lo que yo recibo es de la mano de Dios, ¿qué me preocupa a mí? ¿Qué me preocupa en este momento el decir, ay, necesito hacer esto? Si el que es mi proveedor es Jesús. Pero ¿a quién le provee? ¿Quién le provee? Que proveyó a Abraham el cordero cuando iba a asesinar a su hijo para ofrecerle un sacrificio. Dios. Dios, hay veces que Dios te va a pedir que entregues lo más valioso que tú tienes para probarte, a ver si se lo vas a entregar. Y cuando estés a punto de entregarlo, Él va a proveer el sacrificio, el cordero para el sacrificio. Amén. Versículo 7. Calmaste el rugido de los mares, calmaste el estruendo de sus olas, calmaste el alboroto de los pueblos. Hermanos, Dios trae paz. San Juan 14, 27. La paz os dejo, San mi Juan paz os 14, doy. 27. No os doy
no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él es el que da la paz verdadera. San Juan 14:27, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nadie más la va a comprender, solamente tú que la estás viviendo en Cristo. Cuando te digan, ¿por qué estás tan tranquila después de que está pasando esto? Cuando te digan, oye, pero no tienes sangre en las venas, no sientes, ¿o qué? Te han dicho muchas veces, ¿no? Oye, pero ¿qué pasa contigo? Mira, desde todo lo que está pasando y tú estás confiando. Esa es la paz verdadera. Porque Dios es el Dios de paz. Él es el Dios Shalom. Él es el Dios de paz. Y solamente Dios. ¿Cómo podemos andar nosotros tan en paz y tranquilos trabajando? Sabiendo que tenemos tantas broncas con nuestros hijos, porque solamente Dios, estamos confiando en Dios. Estamos confiando que su vida está en sus manos. Y Dios a mí, a mi esposo, y a mi esposo y a mí, el burro por delante, ¿no? A mi esposo y a mí no nos va a dar cargas que nosotros no podamos soportar. Amén. Y juntamente con la prueba, Él nos va a dar la salida. Amén. Y Él sabe lo que yo puedo resistir. Hermanos, estos días han sido unos días muy tremendos en la salud de nosotros. Yo he tenido varios ataques de muerte en estos días. Cualquiera que me ve ahorita dice, bueno, que está sana, perfecta, no tiene ningún problema. Pero esa es la paz que Dios da. Pues. Yo sé que si yo me muero ahorita, yo me voy con el Señor. Y que el mundo ruede. No soy de este mundo. Vengo del cielo. Estoy en este mundo de pasada. Pues he tenido, en se me subió, ¿no? 550 el azúcar. Y empecé a tener muy mala cabeza. Oré, me acosté un rato, luego me levanté a hacer comida y a hacer todo. Y ayer íbamos en el carro, ¿no? Y tuve una crisis, no podía respirar. Se me estaba cerrando aquí, me agarró una tos. Y empiezo nada más a relajarme. El Señor toma el control. Fuimos a recoger los análisis del niño. Yo no me pude bajar, se bajó él, porque en ese momento yo no podía casi respirar. Se me cerraba aquí. Pero no, ¿qué hago en ese momento? Si yo me desespero, me voy a poner peor. Entonces esa paz se viene a mí, porque sé que Dios está conmigo. Y le dije, Señor, estoy admirada a lo que mi cuerpo ha soportado. Estos días no han sido días de que se me ha subido 400, 500 el azúcar, se me ha bajado la presión, se me ha subido la presión, me ha dado taquicardia, pero yo sé que todo es espiritual porque estamos haciendo un trabajo. Entonces yo sé que si esto me está pasando, yo lo voy a soportar, porque Dios es tan bueno y es tan justo y es tan fiel que Dios no me va a poner a mí cosas que yo no pueda soportar. Y le dije, Señor, gracias por este cuerpo, porque este cuerpo ha resistido todo esto. Porque al ratito estoy, hermanos, como, buenas tardes, al ratito estoy como si yo nunca hubiera tenido nada. Al ratito me pasa y ahí estoy comiendo. Porque decía mi mamá enfermo, que come y mella el diablo que se lo creía, decía mi hermano. Pero sí, hermanos, o sea, yo estoy asombrada con lo que es nuestro cuerpo. Ahorita tiene, pues cuando vinimos a ministrar aquí a La Paz esa noche, desde esa noche que ya no fuimos de aquí, yo empecé con problemas en la garganta desde entonces. ¿Qué día fue? El 17 de diciembre. Y he estado así, un día bien, 2 días mal, todo así. Ayer para venir para acá, yo no soportaba el dolor de la garganta. Y le dije a él, predica conmigo. Y le dije, a mí me duele mucho la garganta. Compré el jarabe Listiacil, gracias a Dios. Y una inyección que nos pusimos y eso me... Pero ahorita antes de empezar, le tuve que echar una pastilla, ¿no? Porque ya había empezado el dolor otra vez aquí. Pero no ha impedido que nosotros hagamos el trabajo, porque hay una paz en nuestro corazón. Porque como están las cosas, Silvia tiene ¿cuánto tiempo que no va a la iglesia? Desde antes de Navidad. Antes de Navidad, desde antes, por ronquera y tos y de asma, dijo ella. Dije, ¿cuál asma? Si tú ya te sanó el Señor de asma, no le creas esta mentira al diablo. Pero que no está la paz de Dios, la paz verdadera. Porque nomás para ir a la iglesia le da miedo.
Tú la ves yendo, llevar al chamaco, traerlo. Entonces, es que no hay una paz, pues la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios te va a decir a ti cómo es posible que tú estés bien ahorita y al rato estés mal y al rato estés bien. Solamente esa paz de Dios. Yo no escribo en el grupo eso porque me pasa en el ratito y porque no quiero. Entre él y yo en la casa. Él y yo, el día que Gaby estaba ahí conmigo, ese día tuve un ataque muy fuerte y le puse como me puse en Michoacán, pero yo no le dije a ella nada más, dije, oye, hija, vamos a orar. Pero ella me miraba y me decía, ¿qué tienes, Jacoba? Yo no podía respirar, tenía una opresión, sentía que el pecho se me estaba hundiendo. Vamos a orar. Traigo alta el azúcar, traigo taquicardia, vamos a orar. Empezamos a orar, empecé a reprender espíritus de muerte, empecé a reprender espíritus de brujería, hechicería y fue pasando y fue pasando, fue pasando. Me dijo, estabas blanca, me dijo, sin color en tu cara, me dijo, como cuando te pusiste en Michoacán. Ya después de que pasó, le dije, así me sentía, le dije el espíritu de muerte y reprendimos, oramos y se fue. Él estaba en Libia. Eso fue después de que hicimos el primer servicio, fue el 26, eso, hermanos, el 24 tuvimos el servicio, yo tuve un sueño en el 25 que Dios me dio en ese lugar, ese día tuvo ataque él, tuvo ataque la hermana Corazón aquí con las rodillas, tuvo ataque allá Lorena en su casa, tuvo ataque Junior, fue algo espiritual, pero ahí Dios me confirmó lo que siempre hemos sabido, ministerio apostólico, ministerio profético, el profeta se come las plagas, todos los problemas, todas las broncas tienen que salir por algún lugar y es por nuestros cuerpos. Las tomas, las desechas y salen. Si no pudiera Dios, si Dios no supiera lo que está pasando, o sea, si no supiera que nosotros podemos resistir, a lo mejor se las mandaba la hermana Corazón, o se las manda Luis que está grandote y fuerte. Pero ella y él la están sintiendo, porque la unción va por la cabeza. Amén. Entonces él trae esa paz verdadera. Amén. 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 Versículo 8. Los que viven en países lejanos tiemblan de miedo al ver tus grandes maravillas. Del oriente al occidente haces que la gente grite de alegría. Hermanos, huyen los enemigos. 8. Ahí mismo estamos en el Salmo 65. Salmo, yo ando en San Juan. No, Salmo 65. Mi esposo va a estar leyendo Deuteronomios 28, 60. versículo 7. 65. 8. Estaba en el 65. Jehová derrotará a tus enemigos que se enfrenten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Huirán de ti. Deuteronomios 28, 7. Los que viven en países lejanos tiemblan del miedo a ver tus grandes maravillas. Los enemigos, hermanos, van a salir huyendo por un camino. Dice, ¿cómo dice? Por un camino. Por un camino saldrán contra ti y por 7 Por 7 caminos huirán. huirán de ti. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 28, 7. Cuando el enemigo viene contra tu vida, pero ve al gigante, Jehová de los ejércitos sale corriendo, escucha el nombre de Jesús y sale huyendo, él hace temblar a los enemigos. Dios es nuestro poderoso gigante que pelea nuestras batallas, que va delante de nosotros. Dice la palabra, fortalécete en el Señor, resiste al diablo y él huirá de ti. O sea, no tienes que pelear, él es el que pelea con nosotros. Pero si yo me pongo a contender con Satanás, obviamente voy a salir perdiendo. Y Satanás, para venir a tocar tu vida le tiene que pedir permiso a Dios. Él no va a tocar tu vida sin que Dios se lo permita. Por eso Dios va a permitir cosas que tú las vas a soportar, porque yo las voy a soportar. Muchas pruebas las va a poner Él y va a venir el tentador en medio de la prueba a tentarte con el plan de destruirte. Pero Dios sabe quién eres. Amén. Amén. Versículos 9 y 10. Tú tienes cuidado de la tierra. La empapas con abundante lluvia y riegas los sembrados para que den muchos frutos. Con la lluvia aflojas la tierra y la preparas para la siembra. Llenas de agua los grandes arroyos y haces brotar nuevas ramas, así dejas listo el campo para todos
para que todos tengamos Trigo. trigo. ¿Qué somos nosotros? Somos tierra deseable. Nuestro corazón es la tierra donde va a ser sembrada la palabra. Dice Malaquías 3:10. Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probarme ahora en esto. No os abriré las ventanas de los cielos. Y seréis tierra deseable, dice el Señor, ¿no? Y Él reprenderá el devorador por nosotros. Entonces somos una tierra deseable. Somos árboles. Somos el plantío de Jehová. Árboles plantados junto a las corrientes del agua. Isaías capítulo 60, versículo 21. Tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renueva. Dios será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Isaías 61:3. Ganar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. Amén. Somos árboles de justicia, ok. Tú tienes cuidado de la tierra, tú tienes cuidado de nosotros. La empapas con abundante lluvia. Él da la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia, ¿qué es? Agua. El agua es la palabra. El Señor riega nuestras vidas con la palabra, nos llena. Nos somos sembrados para que demos muchos frutos. Somos árboles que debemos de fructificar. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y a Eva? Que fructificara, para que la tierra se multiplicara. Nosotros tenemos que fructificar. Así es. ¿Y en qué es glorificado el Padre? En que llevemos mucho fruto. Con la lluvia aflojas la tierra se va a barbechar. Tienes que sacar todo, aflojarla para la preparas para la siembra. Quitas amargura, resentimientos, odios, todo lo que hay en el corazón para que la palabra caiga en esa buena tierra y dé un fruto abundante. Llenas de agua los grandes arroyos, somos nosotros cisternas, donde nosotros debemos de retener agua. El agua es la palabra. Dice, así dejas listo el campo para que todos tengamos trigo, alimento, palabra. Amén. Amén. El versículo 11. Este versículo es el versículo clave que yo les quiero leer. Versículo 11. Llega el año a su fin y está lleno de bendiciones. Por donde quiera que pasas, dejas grande abundancia. La Reina Valera dice que llega el fin y coronas. ¿Cómo dice la Reina Valera? La tienes ahí, ¿verdad? Dice coronas, 65:11, Salmo 65:11. Coronas mi año con misericordia. Algo así dice, ¿no? 65:11. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Dios va, si tú haces todo esto que hablamos, Dios va a coronar tu año con misericordia. Va a llegar el año a su fin y estará lleno de bendiciones, y por donde quiera que pases dejas gran abundancia. Eres tierra deseable, toda la gente va a querer lo que tú tienes. Amén. La gente se va a acercar a ti, ¿qué tienes? Amén. ¿Cómo le haces? Sí. ¿Cómo tú? ¿Qué quisiste? Amén. ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo has prosperado? Dios va a coronar tu año con bendiciones. Al final del año tú te vas a dar cuenta de todo lo que Dios bendijo tu vida. Tal vez empezaste el año apenas en el Señor, como ustedes, y en diciembre te vas a dar cuenta, oye, cómo hemos avanzado, cómo hemos aprendido, mira cómo ha cambiado mi vida, cómo ha cambiado mi carácter, mi forma de ser, de comportarme. Mira, Dios ha hecho esto conmigo, soy más noble, ya no grito tanto, ya no digo malas palabras, y donde quiera que tú vayas vas a ser una tierra deseable, tú vas a ser una bendición. La gente donde tú vayas, tu bendición va a llegar a esa casa, vas a ser una bendición para tus hijos, para tus amigos, para tu familia. Él va a coronar tu año. Bueno, y ya coronó tu año. Empiezas enero, empiezas a vivir igual, de la misma manera, y Dios va a ir coronando tus años con bendiciones. Vas a ir cerrando tu vida con bendiciones. Si nosotros vivimos de esta manera, hermanos, si nosotros andamos caminando de esa manera. 12. En el desierto el pasto es fresco, las colinas se revisten de alegría. Deuteronomio 8:2.
Deuteronomio. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no los mandamientos. El desierto es prueba. Y también me abre. Somos llevados al desierto para ser probados. Somos llevados al desierto para que aprendamos a depender de Dios. Somos llevados al desierto para que aprendamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Somos llevados al desierto y allí el Señor nos va a sustentar. En medio del desierto dice el pasto, esta palabra. Y tú vas a estar gozoso donde quiera que vayas y vas a poder decir como Habacuc dijo, aunque no hagas en el corral, aunque la majada no dé mantenimiento, aunque no haya frutos en el olivo ni en las uvas, como dice, yo con todo esto me alegraré en Jehová de los ejércitos, Él es el que hace mis pies como de sierra. Entonces tú te vas a alegrar en todo momento, aún en la prueba y en la lucha, tú vas a estar feliz y contento porque Dios está contigo. Amén. Y Él va a coronar tu año con bendiciones. 13. Bárbaro. Las praderas se llenan de ovejas, aleluya, y los valles se cubren de trigales. Todo el mundo canta y lanza gritos de alegría. Hermanos, cada día somos más gentes que venimos a Cristo. Dios va a alcanzar las almas y va a haber abundancia de pan. Ezequiel 37, 21 al 23. A ver, déjame buscarla yo aquí. ¿37 qué? 37, del 21 al 23. Y les dirás así, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los regresaré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en el monte de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas de sus rebeliones, con la cual pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Cada día son. Dios reúne de muchas naciones y somos un solo pueblo, seremos un solo pueblo y tendremos un solo Dios. No importa en la lengua que hables, no importa las tradiciones y costumbres, tú vas a ser reunido de todas partes del mundo y seremos un solo cuerpo, no estaremos divididos. Mira lo que dice, como dice la TLA, y diles, Dios ha prometido reunir y sacar a los israelitas de las naciones donde ahora se encuentran para llevarlos de nuevo a su tierra. Tenemos una tierra prometida, es el cielo. Amén. Estamos esparcidos como granos de sal por la tierra. Estamos así esparcidos, pero Dios nos va a juntar de todas partes. Porque en esta tierra y en estas montañas de Israel los convertiré en una sola nación. Tendrán un solo rey y no volverán a dividirse en dos reinos. Nunca más volverán los israelitas a contaminarse con sus ídolos malolientes, ni con sus pecados y acciones repugnantes. Yo los limpiaré de sus pecados y no dejaré que vuelvan a serme infieles. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. No habrá división. Ese es el propósito de Dios. Que el pueblo esté unido, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, esto, hermanos, es lo que nos dice el Salmo 61. Que vivamos de esa manera y nuestro año va a ser coronado con bendiciones. Y hay una promesa, el Señor nos va a juntar. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Tu barro y tu callado, dice el Señor, me infundirán aliento. Yo tengo que estar haciendo todas estas cosas para que mi vida sea diferente, para que mi año se corone de bendiciones, para aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Y vamos a hacer esa bendición, esa tierra de y vamos a llegar a ese lugar a donde Dios nos quiere llevar, que es
la nueva Jerusalén, esa nación nueva, santa, ese paraíso donde a la gloria, donde el Dios nos ha prometido llevar. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto y lo llevó a Canaán. Nuestro Canaán está en el cielo ahora. Dios nos está sacando del mundo del pecado, de todas las naciones donde nacieron unos, nacieron otros, pero todos venimos del mismo lugar y vamos a volver al mismo lugar los que creamos en el Señor, los que vivamos conforme a su palabra. Son las bendiciones y son las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros vivamos de esta manera. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Por eso es necesario conocer la Escritura. Yo necesito saber cómo tengo que vivir. Amén. Yo tengo que saber la voluntad de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Él produce el hacer como el querer por su buena voluntad en nosotros. Pero yo necesito conocer la buena voluntad de Dios para poder saber si estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero es necesario escudriñar las Escrituras. Cuando yo leí este salmo, yo había leído el versículo 11. Tu corona, pero cuando yo lo leí completamente pude entender claramente cómo tiene que ser una vida para que seas coronado tu año. Para que cuando tú empieces a vivir tu vida, Dios corone tu año con bendiciones. Pero tienes que vivir como Dios manda. Si no, en vez de bendiciones van a ser puras maldiciones acarreadas a nuestra vida. Si yo maldigo, si yo robo, si yo ofendo, si yo fornico, si yo adultero, si hago miles de cosas, pues va a haber maldiciones a mi vida. Pero si hago esto que Dios me está mandando, va a haber bendiciones a mi vida. Entonces es necesario vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque esa voluntad de Dios es buena. Podemos vivir y Dios nos va a permitir que hagamos cosas porque está la voluntad permisiva de Dios. Él permite lo que tú decides y Él al final te dio una voluntad, un libre albedrío y puedes vivir tu vida como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo no me dejaré llevar por ninguna de esas cosas. Dios no te va a decir a ti, no hagas esto, te va a decir el pastor. El pastor te va a decir, mira, no es correcto esto, pero al final tú vas a decidir si lo haces o no. Todo te es permitido, pero no todo te conviene. No todo es bueno para nosotros. Amén. Amén.